¿Cómo andan? Buen día. Buenas tardes ya. ¿Cómo están? Voy a hacer un poco de tiempo para que vayan entrando. Mientras me voy a preparar un té. Me ando bien de la panza, así que voy a ir por eso. Bueno, nada, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Hay muchas cosas con las cuales profundizar, pero en un espacio tan escueto se complica un poco. Así que vamos a ir por algún que otro tema más, más concreto para que podamos desarrollar. Yo voy a hacer un poco de tiempo para que se vayan sumando. Y bueno, espero que tenga un poco de relevancia, lo puedan comentar entre ustedes. ¿Qué les parece la temática de hoy? ¿Cómo andas, Adriana? Bueno, nada, la cuestión hoy se circunscribe a... Había dos temas muy concretos de los cuales podíamos hablar, que tenían un poco que ver con el... ¿Cómo andas? Buen día. Buenas tardes. Otra estoy con buen día, no sé qué me pasa. No sé ni dónde estoy. Había dos temáticas bien concretas para discutir digamos, en el día de hoy, en términos de lo que fue relevante en los medios masivos de comunicación en Argentina en los últimos 7 días, podría decir, en las últimas horas, pero sí en los últimos días, que va de la mano bueno, justamente de la cuestión pandémica del COVID. Una ligada a la apertura, digamos, o el pasaje, mejor dicho, de, del aislamiento al distanciamiento social. Creo que me ven a ver, no sé, me parece que toqué algo medio raro. Toqué para el otro lado. ¿Verdad? Una respecto al aislamiento social y otra que tiene que ver con el distanciamiento social, digamos que es exactamente esta temática que se dio en las últimas horas debido a esta nueva disposición de parte de los funcionarios nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obviamente algunos municipios. Y el otro, que es creo que el que más revuelo causó en los últimos tiempos. ¿Cómo estás, Raquel? El último que causó revuelo en la última semana, que tiene que ver con las vacunas para el COVID-19. Que tiene que ver con distintas, digamos, distintas vacunas. Hay, digamos, hay varias vertientes, varios trabajos con diferentes vacunas. Una es la de Pfizer, que hoy salió un comunicado hablando de que tuvo una eficacia del 90%, que está en mediados de la fase 3. Ustedes saben que las vacunas necesitan digamos, una tercera fase de aprobación en donde el N, o sea, la cantidad de pacientes de manera aleatoria, es igual a 30.000, así que tiene que estar probada en 30.000 personas para que pueda ser aprobada y producida en masa distribuida. ¿Cómo andas, Cora? Y por otro lado, digamos, tiene que ser aprobada por el organismo local, en este caso acá es la ANMAT. La otra vacuna, digamos, las otras vacunas que están por ahí pululando son las de Oxford, la AstraZeneca, que es un laboratorio que firmó un convenio en principios de 2019, o mediados, mejor dicho, de 2019, acá en Argentina, que, digamos, tiene convenio local, entonces es mucho más fácil. Y por el otro lado, la famosa... bueno, y después hay una de Sinopharm, de Janssen, y hay otra que es la más polémica en los últimos tiempos, que es la Sputnik 5, que es la vacuna rusa, que hasta ahora fue probada en, no sé si 20 personas, una cantidad también medio ínfima, pero el gobierno anunció con bombos y platillos que iba a comprar 25 millones de vacunas, sin que se hayan aprobado o dejado de aprobar, lo cual es muy polémico.
y genera obviamente mucho escozor digamos, por la cuestión del manejo discrecional, digamos, de la información, y que no es medido, digamos, que no es muy político, sino que para mí más bien parece un anuncio, digamos, con ciertas inclinaciones políticas de acomodo hacia o acercamiento hacia Rusia. Vaya a no saber por qué. También se dijo que la vacuna de Pfizer se iba a que iba a haber una compra de 22 millones de vacunas de, no sé si de Pfizer o de AstraZeneca, me parece que no de Pfizer, es de AstraZeneca. Ahora confirmo bien el dato y les digo, esto es vivo verdad. Eh, a ver. Bien, parece que la que se celebró es la de AstraZeneca. ¿Está bien? De la de Oxford, que tiene una compra de 22 millones de vacunas. ¿Por qué es esto polémico? Bueno, es polémico por el anuncio, pero también es polémico por el manejo mediático. Digo, porque acá tengo varios medios que digamos, estoy viendo, ¿no? Y que ahora les voy a facilitar después para que hagamos un poco de debate. Digamos, uno es Infobae, otro es Página 12. Y los comentarios, digamos, parecen como que están hablando como que la vacuna rusa, eh, por un lado es, eh, no sé, anticapitalista, asociando Rusia a la Rusia comunista, y eh, por el otro lado asociando todo el resto de las vacunas a vacunas capitalistas. Bueno, la realidad es que el modelo de producción ruso y el modelo de producción británico no varían tanto. Hola Carmen, ¿cómo estás? Entonces, parece una discusión media tira los pelos. Después el tema de las alianzas estratégicas, tal vez sí, ahí hay algo y es interesante. Pero la pregunta del millón es la siguiente. Y esta es una pregunta que yo abro para que debatamos a lo largo de esta media hora. Que es, ¿cuál es la cuestión, digamos, ligada a la vacuna de un lado o la vacuna del otro? Y por otro lado, ¿es mesurado que salga tan rápidamente un anuncio? Digo, ¿usted lo ven como algo, digamos, que es positivo, que no lo es? ¿Genera esperanza, no genera? Eh, bueno, en esta multiplicidad de opiniones que vamos seguramente a leer al respecto, podamos seguramente ver cuál es el asunto. Yo por mi parte lo que traigo un poco para discutir ahí, que me parece que es profundo, es lo siguiente. Hola Irma, ¿cómo estás? Me pide perdón porque le cuesta entrar, está todo bien, Irma. Sé que es bastante complicado a veces. La pregunta acá del millón es, em, bien, confirmo que la entrega de 22 millones de dosis de la potencial vacuna es de AstraZeneca, que es la que desarrolla conjuntamente con la Universidad de Oxford. Eh, Digo esto, y vamos a hilvanarlo con lo otro. Respecto a la cuestión del distanciamiento social, es decir, esta nueva disposición que genera que haya otro tipo de recaudos. Eh, ¿Cómo afecta, digamos, este tipo de cuestiones a la entrada de la vacuna? ¿Lo afecta de una manera peyorativa? ¿Lo afecta de una manera, digo, reforzándolo, dando la posibilidad de eh, tener un poquito más de atadura, de abrazo? Hola Liliana, ¿cómo estás? De abrazo hacia esta cuestión de la esperanza de en breve vamos a tener una vacuna. Lo que hace básicamente es ponernos más furiosos, porque en realidad, digo, como hubo tanto engaño respecto al tema de la cuarentena, eh, esto en realidad lo que hace es refuerza ese tipo de manejo irresponsable. Digo, les pregunto qué es lo que le dispara. Amalia dice, ¿cómo estás, Amalia? Buenas tardes, ahora sí dije bien. El problema que yo veo es que hay muchos que van a hacer su negocio con las vacunas. Bueno, digamos, de acuerdo, 100%. De hecho, ese es el meollo de la cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre obtener 22 millones de vacunas de AstraZeneca con la Universidad de Oxford y obtener 22 millones de vacunas con el gobierno ruso?
cuál es la diferencia entre 25 millones de vacunas del gobierno ruso y 20 millones de vacunas de Pfizer. Irma dice esperanza. Bueno, entonces, digo, para ahondar en esto, y sí, la realidad es que el sistema, digamos, genera este tipo de cuestiones. Genera que haya una problemática respecto a quién adherir, cómo y de qué manera. Y también, digamos, en esta cuestión, una de las cosas interesantes es la obligatoriedad o no obligatoriedad de la vacuna. Bueno, dice Irma, esperanza. O sea, Irma tiene esperanza. Adriana dice, la gente no tiene confianza. ¿Y vos tenés confianza, Adriana? O sea, esa es mi pregunta. Lo cierto es que, bueno, repito, la cuestión del digamos, del anuncio de un distanciamiento social respecto a un aislamiento social preventivo, no creo que haya variado mucho. Porque, digo, en este tiempo hubo bastante problemática respecto a, digamos, la utilización del barbijo, el distanciamiento, las reuniones, etcétera. Si bien hubo una cierta dosis de concientización, porque es muy difícil abstraerse de esta problemática, son cuestiones que se dieron y que además propiciaron que de alguna manera tuviera que caerse esto. Muchas opiniones. Hola Perla, la saludo primero. Amelia dice, se tendría que hacer entre gobiernos y sin intermediarios. Bueno, ese es como el gran meollo, digamos. El tema es si el gobierno tiene la capacidad de poder hacer ese tipo de cosas en desarrollo conjunto. AstraZeneca se alió con la Universidad de Oxford. Eso tiene cierto respaldo del gobierno británico. Entonces ahí hay una cuestión conjunta. El gobierno ruso lo está haciendo, de hecho. Lo que sí es, no sé repito, si la Argentina, por ejemplo, tiene la capacidad para poder desarrollarla en este país. Dice Betiade, aparte del negocio de la vacuna, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, en la efectividad, digamos, mejoraría o no de la prevención? Bueno, a ver si puedo interpretarlo. La realidad es que la prevención, o sea, la profilaxis, la prevención, digamos, profilaxis, digamos, es como la segunda parte. La prevención justamente es la vacuna. La vacuna previene. Uno se aplica una vacuna no porque lo tiene, sino para prevenirlo. Y está claro que se ha fallado en el mundo respecto a esto. Primero porque es medio difícil poder aislar un virus, pero además porque no hay responsabilidad individual tampoco. Entonces, digo, uno se puede pescar el virus de manera aleatoria y contagiarlo. Pero la realidad es que se propagó de manera muy rápida. Entonces, bueno, hubo evidentemente cierta dosis de responsabilidad de parte de quienes nos expusimos a ello. Dice Adriana, perdón, retomo, ¿no? Dice Adriana, no sé a quién creer. Bueno, me voy a atar de esa frase para después dar un cierre en el ¿cómo se llama? En el final del vivo. Dice Irma, si está autorizada por la MAT, sí, bueno, está claro, pero tiene que autorizarlo la MAT, ¿no? Entonces, cuando autorice la MAT, ahí la cosa va a ser diferente. Por eso decía que primero había que tener autorización de parte de la MAT, lo cual, digamos, para ello tiene que generar una vacuna que esté aprobada, digamos, de alguna forma. Es un poco así. Bueno, dice Cora, esperanza y miedo. Bueno, en eso hay un poco, ¿no? En eso hay un poco de esperanza, donde hay esperanza y un poco de miedo también, porque obviamente todo lo que uno no puede manejar le genera miedo. Sigo. Dice Betiade, ¿qué es lo mejor de una vacuna respecto de la otra? Bueno, eso es algo que habría que pedirle a los medios masivos de comunicación, justamente que expongan las características de las vacunas. Y de hecho está
en algunos artículos, sería interesante que lo viéramos. Lo que yo les invito a discutir un poco esto, digo, y ahora como un cierto troquelado acá, es esta cuestión del manejo de los medios, ¿no? Esta cuestión de defender una vacuna o defender a la otra, sin importar que en realidad lo interesante es justamente la posibilidad del bienestar general de la población. Entonces, por eso yo le digo que los medios tienen ciertos intereses y no manejan esta cuestión de manera como abierta o positiva, sino más bien, en general, lo que hacen es o defender algo, denostar otra cosa, o lo que sea que fuere, y ahí es donde se arma una cuestión medio como de bisagra, donde no hay una integración total. Obviamente que puede haber crítica, está claro, porque eso es lo que generan los medios, pero la crítica siempre está orientada a un interés. Y esto es importante. En todo discurso hay un interés de fondo. Y es bueno que esto se, se explicite, ¿no? Es importante eso. Dice Raquel, yo creo que no es obligatoria. En cuanto al distanciamiento todavía no llegó la vacuna y tenemos que tener responsabilidad. Bien, bueno, es cierto. La vacuna no va a ser obligatoria muy probablemente. Nadie no van a obligar a vacunar, supongo. Eh, como la de la gripe. Lo que pasa es que está altamente recomendado que se vacunen. Digo, hay campañas para eso. Y piensen que mucho dinero de las dosis de la vacuna va a salir obviamente del bolsillo del Estado. Carmen dice, siempre es mejor prevenir que curar o lamentar. Bueno, está claro, está claro. Bueno, por eso es tan importante el tema de la vacuna, para prevenir una enfermedad que generamos nosotros. Y digo nosotros porque la alteración del ecosistema, la alteración de, de los hábitos alimentarios, de la cuestión directamente ligada a la tala indiscriminada de bosques, a la explotación o la sobreexplotación del ganado, etcétera, etcétera, digamos, la metrópolis sin energías renovables, sin la posibilidad del reciclaje, sin, digamos, con esta explosión demográfica abismal, generó, digamos, que nosotros mismos generamos un virus al que le estamos pidiendo, o sea, y le estamos pidiendo a la misma ciencia que palie, digamos, que palie eso que nosotros eh, generamos, ¿no? Hola, dice Eva, ¿qué haces, Eva? ¿Cómo estás? Eh, Betia dice, si se propaga muy rápido, sí, se propaga muy rápido, lamentable, sí, se propaga rápido. Entonces, bueno, nada, es complicado. Pero bueno, nada, digo, no se hubiera propagado tan rápido si hubiésemos tomado las medidas necesarias también para frenarlo a tiempo. Debería no existir diferencia entre países, debería haber algo probado universalmente. Debería ser algo probado universalmente. Bueno, es parte del arte, es parte de la música. La tecnología vino a nuestras manos para facilitarnos el mundo, para hacernos un mundo mejor, y hoy la tecnología nos explota. Es la explotación del hombre por el hombre. El hombre creó tecnología para explotar a otros hombres, no para liberarlos de la explotación. Es básicamente el dilema universal. Y Irma dice, bueno, que la cuestión sea según el canal. Bueno, es cierto. Por eso digo que los intereses son según quién digamos, quién proponga el discurso. Perla. Aún con vacuna hay que seguir con los cuidados de protocolo. Ni hablar. Eva dice, yo leí los componentes y hay quienes dicen que está hecha para matarnos. ¿Será cierto? Bueno, esta es la parte a la cual yo quería llegar. Hay un componente medio conspiranoico en un montón de cuestiones y esto va de la mano justamente de la incertidumbre, porque la incertidumbre genera miedo y esperanza al mismo tiempo. La esperanza de ser de un mundo mejor, o de que el mundo no sea peor, y el miedo a que el mundo sea peor. Eh, pero bueno, hay aleatoriedad en las acciones, hay aleatoriedad. Entonces es muy complicado ir por ahí. Entonces, voy a decir algo que puede generar mucha polémica y que va a generar probablemente mucha polémica. Todas las cuestiones de incertidumbre que se generaron, dónde está Hitler y cómo se murió, qué pasó con Nisman, qué pasó con Juan Castro, qué pasó con Cabezas, qué pasó con la AMIA. Digo,
Todos este tipo de cosas que nos generan indignación, que nos generan sentimientos encontrados, que nos generan... Todas estas cuestiones conspiranoides no nos llevan a ningún lado. Lo importante no es entrar en esa cuestión, digamos, de conspiración, sino entrar más bien en cuestiones más resolutivas. O sea, ¿qué es lo que a mí me hace bien? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Por qué escucho estas voces? ¿Por qué no escucho las otras? ¿Por qué cuando escucho las otras me indigno? ¿Cómo podría ser para que no me indignaran? Es un trabajo, digamos, que va de la mano, digamos, muy de uno, es muy personal. Entonces, hay que entrar en un lugar en el cual no todo nos parezca intrascendente, sino que la duda nos lleva a un lugar en donde nosotros nos sintamos un poquito mejor, donde nosotros podamos aportar, donde nosotros podamos crear, no donde nosotros solamente nos encerremos en un lugar y podamos aceptar o no aceptar, en un lugar donde nosotros podamos crear. Ese es el lugar virtuoso. Dice Carmen, yo le pediría a las autoridades sanitarias mundiales que distribuyan la noticia clara y precisa. Sabemos que muchos serán conejillos de indias eh, para cualquier vacuna. Bueno, es un pedido bastante esperanzador. Yo pediría lo mismo, está claro. Quisiera que nos digan la verdad, dice Esther. ¿Cuál es la verdad? Es la pregunta de este taller. ¿Cuál es la verdad? Betty dice, triste explotación del hombre por el hombre en 2020. Y sí, dice, miedo a que sea un arma letal. Bueno, la realidad es que un auto es un medio de transporte y un arma letal. Un, eh, no sé, un alimento puede ser un arma letal. Digo, un sándwich puede ser muy rico y para quienes tienen a lo mejor colesterol alto no está bueno y puede ser letal. Hay una frase de Charles Bukowski, un escritor muy polémico por cierto, que a mí me gusta mucho, que dice, encuentra lo que amas y deja que te mate. Lo cierto es que vivir con miedo nos hace morir un poco todos los días. Y la esperanza es la posibilidad de crear. No de creer, de crear. Entonces, siempre nos aferramos a alguna creencia. Lo importante es saber que esa creencia puede cambiar. Y que el cambio no nos haga enojarnos, sino que nos encuentre abiertos para poder justamente enriquecernos. Dice Amalia, nos hace bien saber que nos dicen la verdad. Lo que pasa es que la verdad es relativa. Si yo dibujo un 6 y pongo uno de un lado y otro del otro, uno ve un 9 y otro ve un 6. Entonces, la verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad. Hay convenios, ¿no? Para aceptar ciertas cuestiones. Pero después, en respecto a las opiniones son opiniones. Y los puntos de vista tienen que ver con la coyuntura también. Siempre digo lo mismo. Antes de la invención de la teoría de la gravedad, no se sabía que las cosas caían. ¿Está bien? Porque no había forma de explicarlo. Entonces es complicado a veces entender ciertas coyunturas. Y todo tiene que ver con cómo se veían las cuestiones. Bueno, hay medio, digamos, Petiade y Amalia que convienen como en un lugar que dicen nos han mentido tanto que es difícil de creer, cómo saber que no dicen la verdad. Bueno, a ver, esa es justamente una de las estrategias. La forma de ocultar un elefante en el medio de Florida y Lavalle es llenar Florida y Lavalle de elefantes. Entonces uno se oculta. La forma de ocultar, digamos, un discurso verdadero, no una verdad, un discurso verdadero, es justamente minar de discursos falsos. Entonces ninguno se transforma en verdadero. Y cuando la verdad no importa, lo único que importa es sentirse bien. Porque ya la verdad no está en juego. Dice Betty, una vacuna
Que se hable que pueda ser la muerte es contra toda esperanza, contra toda creencia positiva. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y cuando los medios nos hablan de inseguridad todo el tiempo, no en contra de una cuestión positiva. Y cuando los medios nos hablan de una pobreza del 50%, no es en contra de algo positivo. Y cuando los medios nos hablan de, no sé, de odio, de discursos, digo, cuando hay discusiones sobre discursos. Uh -huh. Está claro que hay modalidades y hay formas que van de la mano de estas cuestiones, pero en general en los noticieros sí tenemos que evaluar en términos de qué tipo de información se nos da en general información nefasta. Muerte, presunción de muerte, secuestro, violaciones. No dicen cosas que se crearon o cosas que se hicieron nuevas, o integraciones sociales en general. Es una eventual, cada tanto. Y eso puede generar dos cuestiones. Una, que el mundo esté de esa forma, o dos, que nos quieren hacer ver el mundo de esa forma. Dice Carmen, tener mente abierta para sopesar los pros y los contras, vengan de donde vengan. Creo que esta pandemia vino a hacernos tomar conciencia de las diversas idiosincrasias de los diversos pueblos. Bueno, es una gran reflexión y es una posibilidad también de que esto se extienda afuera de la pandemia. Dice Marcelo, muy buen taller Gastón, cuando puedo trato de escucharte. Gracias Marcelo. Espero, digamos, y podés escuchar esto tanto cuantas veces quieras porque está el vivo grabado en la página. Así que queda, y por supuesto siempre digo lo mismo, cuando terminemos pueden seguir poniendo opiniones, volcando, y yo voy a ir escribiendo y respondiendo. Después voy a mandar las noticias sobre las de las vacunas. Dice Adriana, pero el problema es que se saltean fases. Bueno, es una de las problemáticas, está claro. Bueno, el caos es parte de todo esto, justamente el caos es lo que nos viene a decir que ya es muy difícil ordenar. Bueno, nada, voy a ir cerrando porque esto da mucha lata. Quiero cerrar con una frase, retomando un poco uno de los, digamos, de los decires que, bueno, digo, retomando uno de los decires que se dieron a lo largo de todo este taller. A ver, no lo puedo encontrar. Pero bueno, hablamos un poco de la cuestión de la creatividad y, eh, y un poco de pensar, ¿no? De pensar. Este taller invita a eso, invita a pensar, que es lo más importante. Y invita a crear también, invita a crear opinión, invita a pensar. Y también un poco invita a lo que invita a la vida cotidiana, que es enseñar y aprender. Hay una frase de un escritor muy querido por mí, que falleció hace un tiempo, que es latinoamericano, que es un hermano, y que dice así la frase: libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Lo dijo Eduardo Galeano. Aprendamos un poquito a dudar. La duda nos hace crear, nos hace crecer y nos hace cuestionar. Y si hay algo que tenemos todos los seres humanos, no importa si tenemos más o menos conocimiento, es curiosidad. Fomentar la curiosidad en un chico, en un joven, en un adulto mayor, fomentar la curiosidad es parte integral de vivir. Que tengan una linda semana. Les mando la noticia. Nos vemos.